Laura Pérez, candidata de Podemos Navarra. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Está usted preparada para ser la presidenta de todos los navarros? Sí, estoy preparada yo y toda la gente que nos apoya. ¿No le da vértigo esto de estar en los medios, esto de estar en los titulares de todos los periódicos así, de repente, ¡pum! En 2 meses está usted en todos los sitios con buenas críticas y con malas críticas. Bueno, una se va haciendo y asume la responsabilidad que ha tomado y sobre todo que entiende que ante la posibilidad de que quienes nos han venido gobernando pierdan el poder, se pongan nerviosos y ataquen de todas las maneras posibles. Pero nos hace más fuertes. ¿Usted se ve como presidenta de Navarra? ¿Por qué no? ¿Se Claro ve? que sí, sí. ¿Y cómo se ve? ¿Cuál sería la primera medida que tomaría como presidenta? Pues me veo a mí misma y a Podemos como un equipo y un gobierno valiente que venga a adoptar medidas transformadoras que beneficien a la mayoría social. Lo más importante ahora mismo es el rescate ciudadano y por lo tanto hay que tomar medidas urgentes frente a ese rescate. ¿Qué es el rescate ciudadano? Pues el rescate ciudadano es atender a las necesidades básicas de las personas que a día de hoy están en una situación de exclusión social, que no pueden llegar a fin de mes. Es el caso de 1 de cada 20 navarros, una situación muy grave, entre los cuales el 34% disponen de un contrato de trabajo, lo cual es paradójico. Llama la atención que con un contrato de trabajo se encuentren en una situación de precariedad absoluta y al riesgo de la exclusión. Entonces hay que tomar medidas urgentes. Frente a los desahucios también, mañana mismo se va a producir uno. Hace falta un gobierno valiente que, frente a los intereses económicos que impiden que estos gobiernos legislen en favor de la mayoría, diga hasta aquí hemos llegado. O sea, ¿usted cree que hasta ahora no se ha legislado a favor de la mayoría? Solo de los intereses de los que gobiernan. No hay nadie entre los que gobiernan que haya hecho mínimamente las cosas bien. A día de hoy quienes nos han gobernado han llevado a cabo unas políticas de despilfarro, unas políticas basadas en infraestructuras, en el cemento y en el hormigón, que nos cuestan 326.000 euros al día, cuando con ese dinero se podía haber invertido en necesidades básicas. Se ha calculado que aproximadamente son más de 1.000 millones de euros los que se han gastado y con ese dinero se podía haber atendido a las prestaciones por desempleo de los casi 50.000 parados que ha habido en los últimos 4 años. Por lo tanto, obviamente eso es hacer política, legislar en interés de las personas y no en interés de las constructoras y de los grandes bancos. ¿Qué tanto trabajo han dado, por cierto? Sí. ¿Los bancos que dan trabajo? No, las constructoras. Bueno, un trabajo basado en lo que ha sido la burbuja inmobiliaria. Ha habido otros sectores que se han visto perjudicados por este tipo de políticas. Le decía que está también en los titulares, porque esta tarde hemos leído que la candidata de Podemos en Navarra fue contratada por la localidad que preside su madre y el gobierno foral lo impugnó. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Fue su puesto dado a dedo? Me alegro muchísimo de que me hagas esa pregunta, porque desde luego es un tema que no me sorprende que lo saquen precisamente ahora y es un tema que se tiene que dilucidar entre el Concejo de Artica, el Servicio Navarro de Empleo y el Gobierno. Esa orden foral firmada por el consejero Esparza no ha presentado la demanda, por lo tanto no se ha podido aclarar a qué irregularidades se refieren y se trata de una contratación que se llevó a cabo por el Servicio Navarro de Empleo conforme a los criterios que se llevan a cabo en este tipo de casos, de publicidad. Yo concurrí en igualdad de condiciones al resto y fue en base a los criterios de mérito, de titulaciones, que accedí a ese puesto. ¿Hubo alguna prueba de selección? Sí, se hizo conforme a los criterios de méritos, es decir, la titulación, currículum. Yo tengo el título de licenciatura en Derecho, Euskera, francés, alemán. He trabajado también para el Departamento de Educación y por lo tanto me sorprende que demanden para un taller de 4 horas semanales un concurso oposición como igual al acceso al funcionariado público. Y de hecho, si esta contratación es ilegal, lo son todas las llevadas a cabo por más de las 500 entidades locales. Por lo tanto, me parece que es manipular muchísimo la información con fines partidistas. O sea, ¿usted en ningún momento pensó que le pudiera dar
dar problemas que tanto su padre como su madre estuvieran en el concejo? Fue precisamente porque mi padre y mi madre estaban en el concejo que se llevó a cabo con total escrúpulo y rigurosidad este tipo de contratación y se solicitó al Servicio Navarro de Empleo que se hiciera. Y por cierto, no impugnaron otro tipo de talleres como el de danzas, pintura, tantos otros que se imparten, que a ver qué concurso o oposición van a solicitar para ese tipo de casos, y precisamente quien denunció está imputado por prevaricación. Ahí queda eso. Muy bien, bueno, otro de los asuntos de UPN, y se vuelve a presentar. Otro de los asuntos que nos siguen interesando son los pactos. ¿Sigue pensando usted en no pactar nada con lo que usted ha llamado la casta, ni con UPN, ni con PSN, ni con el Partido Popular? En primer lugar, señalar que el tema de los pactos va a ser algo que se debata en la Asamblea Ciudadana de Navarra y que va a ser esta la que decida con quién se pacta. En cualquier caso, en Podemos entendemos que hay que cambiar las formas de hacer política y, puesto que nuestros intereses son llegar a objetivos programáticos, lo que queremos es presionar para conseguir esos objetivos, basados fundamentalmente en el rescate ciudadano. Y en ese sentido llegaremos a acuerdos con todo el mundo, ahí no excluimos a nadie. Lo único que quienes nos han venido gobernando y han tomado una serie de medidas, entendemos que no son de nuestra confianza. No creemos que todas esas medidas que nos han tomado hasta hoy vayan a tomarse en adelante, pero si lo hacen, también con ellos llegaremos a acuerdos. O sea que si la Asamblea decide que se pacte, por ejemplo, con el Partido Socialista, ¿alcanzarán acuerdos con el Partido Socialista? Es decir, ¿ya no es lo que usted dijo? Los pactos los entendemos como reparto de consejerías. Obviamente... No, un pacto, se acuerdan cuestiones para alcanzar una mayoría, no reparto de consejerías, no hace falta hacer un pacto de gobierno. Nosotros hacemos la distinción entre pactos y acuerdos precisamente porque un pacto de gobierno nosotros consideramos que se trata condicionar durante toda una legislatura todas las medidas políticas que se vayan llevando a cabo. Por eso lo que queremos es, desde los acuerdos, pues determinar a quién se le da el voto de investidura, a quién las medidas que planteamos, con quiénes se pueden llevar a cabo, y esa va a ser nuestra política, conseguir objetivos. No estamos aquí para pasar el rato ni para sentarnos en un sillón, sino para estar cambiando las formas de hacer política. Bien, pero ustedes van a tener que votar en el Parlamento. Si usted obtiene representación, va a tener que votar. Claro. Ustedes se tendrán que poner de acuerdo a quién quieren aupar a la presidencia del gobierno. Pero eso ustedes van a tener que pactar. Eso es otra cosa distinta a los pactos. Eso es un pacto. Es un voto de investidura, y en ese voto de investidura... Pero usted no va a dar el voto gratuito así porque sí. Digo yo que hablarán, ¿no? Exactamente, y lo que haremos será establecer una serie de medidas que para nosotros son determinantes y que serán las que vengan a determinar cuáles van a ser esos futuros pactos. Pero eso es algo que se tiene que decidir a nivel interno, si se va a hacer como en Andalucía, es decir, exigir para un voto de investidura que el Gobierno de Navarra no contrate con bancos que desahucian, que se supriman todos los altos cargos y con el coste que esto suponen se destine a servicios y recursos públicos, a contratar los más de 800 profesores que han sido sacados de las listas estos últimos años, contratar médicos, personal, para evitar la precarización laboral que existe a día de hoy en los servicios públicos. Hay muchas medidas que tenemos que debatir y que se establecerán y se pondrán encima de la mesa en el momento oportuno. O sea que a día de hoy hablarían con todos los partidos. Con todos aquellos que defiendan la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, y puede que una de nuestras medidas fuera precisamente la de exigir que el Departamento de Políticas Sociales, Vivienda y Empleo tenga la categoría de vicepresidencia, porque entendemos que, a diferencia de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, donde desde la cúspide del Gobierno se ha venido gestionando el déficit, ahora lo que tiene que hacer es gestionar el bienestar social. Esa sería una de las condiciones. Podemos decir ya que sí. Está por determinar porque... Lo tienen que consensuar. Sí, pero estamos en esa fase. Y con Bildu, porque ayer dijo Pablo Iglesias que pactarán ustedes, que pactará Podemos con Bildu, bajo la premisa de la condena del terrorismo de ETA.
¿Qué opina usted? A eso me refiero también cuando decimos que todos nuestros acuerdos van a ser sobre programa. En nuestro programa también contenemos medidas relativas a la reconciliación, medidas al proceso de paz, a la memoria histórica y, por lo tanto, sobre nuestro programa, que viene a exigir unos criterios de memoria, verdad, justicia y reparación, se puede exigir exigir o condicionar posibles acuerdos o pactos a este tipo de condenas. En cualquier caso, no sé exactamente Pablo Iglesias qué es lo que ha dicho en este sentido. Si es así, estupendo, pero Pablo Iglesias, en cuanto a las decisiones de Navarra, poco tiene que decir, porque son las asambleas territoriales las que deciden. Pues esto es lo que ha dicho, lo que yo le he dicho son pero sus bueno, palabras. Igualmente está nuestro programa, con lo cual no hay ninguna colisión. No solo nos interesa a nosotros los periodistas esto de los pactos y esto de los acuerdos, también a ustedes, también a los candidatos. Todas las noches los candidatos se van a preguntar entre ellos. Vamos a romper el hielo con el primero de ellos, el señor Adolfo Araiz, de EH Bildu. Pregunta. Vale. Podemos Navarra está en condiciones de garantizar que las decisiones que tenga que tomar para la conformación del próximo gobierno de Navarra serán tomadas aquí por su base social, por sus órganos, y no serán decididas por la Asamblea y por los órganos dirigentes desde Madrid. Ahí tiene la pregunta. Pues también me alegra que me haga esta pregunta, sobre todo porque se ha hablado mucho sobre este tema y se ha cuestionado la posibilidad y el margen que vamos a tener aquí para decidir. Los estatutos de Podemos, lo repito una vez más, determinan que van a ser las asambleas ciudadanas territoriales las que decidan, y nuestro compromiso con el cual nos presentamos ante la ciudadanía es porque las decisiones se tomen aquí, y eso es algo que está no solo en nuestros estatutos, sino que además legalmente también está permitido. Por lo tanto, total autonomía para decidir las bases de la ciudadanía navarra. La candidata de Gero Abay, Uxue Barkos, ha hilado un poco más fino. Esta es la pregunta. Si Podemos es, como todo parece apuntar, uno de los partidos llamados en Navarra a construir el cambio, puede asegurarnos con total certeza que la estrategia legítima en el camino hacia la Moncloa no va a interferir en el camino al cambio en Navarra. Para nada. Esto no es Ferraz, aquí decidimos los navarros y navarras, y no tiene por qué haber ningún tipo de interferencia, y menos aún después de las declaraciones que dice usted que ha hecho Pablo Iglesias. Si se condicionara cualquier cuestión, acuerdo a nuestro programa, va a ser sobre esa premisa sobre la que llegaremos a acuerdos. En cualquier caso, total autonomía, vuelvo a repetir. Vamos a ir con la tercera pregunta. La formula el candidato de Izquierda Ezquerra, José Miguel Nuín. ¿Monarquía o república? Parece que Podemos quiere eludir ese debate. ¿Estamos a favor de un Estado republicano que supere lo que es la concepción monárquica del actual Estado? Sí, yo no puedo obviar esa pregunta. Yo soy claramente republicana, no puedo renegar de aquello de lo que me he significado y que defiendo, por supuesto, sobre todo porque entendemos la república como defensa de la res pública, de la defensa de lo común, de lo que nos pertenece a todos, de los servicios públicos y también de los valores republicanos de laicidad, igualdad, justicia social. Por lo tanto, no hay ningún problema en ese sentido. Podemos no reniega de ese debate, sencillamente plantea un proceso constituyente a nivel estatal donde toda la ciudadanía decida qué es lo que quiere en ese sentido, pero obviamente con el ADN que tiene Podemos, que garantiza y que quiere que la gente debata, lo que quiere es ir más allá, incluso determinar colectivamente qué tipo de sociedad queremos, quién queremos que nos represente, qué forma de Estado, por supuesto, qué organización territorial, y sobre todo lo que nos interesa es que se ahonden los derechos fundamentales y libertades públicas, que se garantice la dignidad de las personas mediante la subsistencia de los seres humanos. Ustedes, cuando hablan de proceso constituyente, se refieren a una nueva Constitución, en todos los aspectos, en todos los artículos. Sobre todo nos referimos a que se hagan valer los principios constitucionales reconocidos
y recogidos en la actual Constitución de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La Constitución actual tiene partes, como es la parte dogmática a la que he hecho referencia, de todo lo que son derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, a una educación, Ahora sí que vamos a entrar. Lo que hay es que defender precisamente la Constitución en esos aspectos que muchos que se llaman constitucionalistas precisamente recortan en derechos sociales en detrimento de lo que es la libertad de las personas. Por lo tanto, creo que nosotros somos más constitucionalistas que ellos, de hecho. Le voy a enumerar una serie de cuestiones y me gustaría saber, con respuestas muy cortas, ¿qué haría usted, qué harían ustedes si llegaran a gobernar? ¿Qué hacemos con el Navarra Arena? Con el Navarra Arena es un tema que hay que analizar porque solo su mantenimiento tiene un coste que es inasumible. Muy breve. Sí. ¿Lo abrimos o lo dejamos cerrado? Habría que preguntarlo, pero creo que existen varias opciones intermedias. Analizar de qué manera puede ser sostenible su mantenimiento y si no, pues habrá que ver otras opciones. ¿El tren de alta velocidad? El tren de alta velocidad hay que paralizarlo porque se trata de un tren que, existiendo otras alternativas, nos está suponiendo un coste y un endeudamiento a futuro que es inasumible y, sobre todo, existiendo el tercer carril cuyo kilómetro cuesta 10 veces menos que el tren de alta velocidad y que permite ambas alternativas, tren de alta velocidad y tren tradicional, obviamente está claro que es más sostenible. O sea, ¿lo paramos y lo desmontamos o lo paramos y lo tapamos? No, lo paramos y lo desmontamos, no. Hay que paralizar las obras, hacer una auditoría de la deuda y analizar hasta qué punto conviene o no, y que sea la ciudadanía la que decida, cosa que no se ha hecho hasta ahora. ¿Qué hacemos con la renta básica? La renta básica hay que garantizar que quienes no llegan al salario mínimo interprofesional puedan cuanto menos tener unos recursos de subsistencia y hay que reformar la ley de renta básica para garantizar esos mínimos a todas las personas. ¿Qué hacemos con la actual reforma laboral? Pues hay que echarla atrás, pero no solo la que llevó a cabo el Partido Popular, todas las anteriores del Partido Socialista también habría que revisarlas porque iniciaron... Para hacer una que se base en... Para hacer una que se base en garantizar derechos laborales, unas condiciones dignas, que se garantice medidas para la prevención de riesgos laborales, la compatibilidad de la vida personal con la profesional, toda una serie de medidas que a día de hoy no se contemplan. ¿Navarra, Euskadi o España? Navarra, Euskadi y España. Aquí en Podemos todo el mundo se siente o sea, no es una cuestión identitaria la que nos define a nosotros. Muchos nos sentimos navarros y navarras, otros se sienten más cercanos no sé, a vascos. Yo también... O sea, me siento española, es que yo por mis venas corre sangre de todos los territorios, es que es un tema, el tema identitario no es lo que nos define. ¿Derecho a decidir? ¿Habrá referéndum? ¿Referéndum en qué? El derecho a decidir sobre si queremos estar en Navarra o queremos estar... No está en nuestro programa a día de hoy, eso lo prevé la Constitución y si alguien lo... ¿Y si se impulsa, usted qué votaría? Si se impulsara, probablemente yo creo que la opción más viable es que sea libertad de voto y que cada cual elija lo que quiera. ¿Euskera para todos y de forma obligatoria? No, de forma obligatoria no hay que imponer nada en esta sociedad, pero lo que a día de hoy resulta obligatorio es a quien quiere estudiar en euskera por una cuestión de zonificación no poder hacerlo. Por lo tanto, lo que hay es que garantizar el derecho a estudiar en euskera en toda Navarra, pero como derecho, no como obligación, y también el poder dirigirse a las administraciones públicas mediante una correcta planificación en euskera, porque existen posibilidades para ello. Apertura de comercios. ¿Qué hacemos con los festivos? ¿Qué hacemos con los domingos? Pues yo entiendo que se tiene que garantizar el derecho al descanso. En esta materia, como tal, los comercios que fueran ellos mismos quienes decidieran, pero la verdad es que en nuestro programa
como no se concreta nada sobre esta cuestión, pero mi opinión es, y hago hincapié en que es mi opinión, yo creo que se tiene que garantizar el derecho al descanso y que, bueno, que se garantice también que no se vean obligados los pequeños comercios a abrir para, frente a las grandes superficies, verse en una situación de desequilibrio. En cualquier caso, yo nunca voy en días festivos a los grandes comercios. Vamos a escuchar la cuarta pregunta, ahora sí es Javier Esparza. ¿Van a decirnos antes de las elecciones de una vez si ustedes prohibirían los encierros y la caza? Es que nunca hemos dicho que vayamos a prohibirlo. El tema de los encierros, en base no sé a qué, se dijo que íbamos a prohibirlos. Esto no es verdad. Se trata de una cuestión delicada que habrá que valorar entre todos y todas y por lo tanto... ¿Pero habrá que valorar el qué? Pues si se prohíben o no. Nosotros no estamos por la prohibición de nada. Nosotros cualquier tipo de consulta que repercuta a toda la sociedad va a ser todos los inscritos, que pueden hacerlo todos ustedes, quienes vayan a decidir. ¿Y usted? ¿Le gustan los encierros? ¿Ha ido alguna vez a ver un encierro? Pues lo cierto es que no soy especialmente apasionada de los encierros y no he ido a ninguno que yo recuerde. ¿Y a la Plaza de Toros a ver una corrida? No, y es algo que a lo que me quieren invitar y no... Bueno, sí, de pequeña estuve, pero se ve que no me marco especialmente. Si se propone abolir la tauromaquia, ¿qué votaría? Pues lo mismo, yo no soy yo la que decide, sino que se sometería a una Pero decisión. usted personalmente, Laura Pérez. Lo consultaría previamente, yo soy una representante de toda una... Sí, usted efectivamente está aquí como candidata, pero como Laura Pérez no le gustaría, no le gusta la tauromaquia. A mí no me gusta, pero yo no soy partidaria de abolir nada y es un tema sobre el cual tampoco... no es un tema que me interese especialmente. Venga, pues vamos a avanzar. Vamos a escuchar a María Chivite, la candidata del Partido Socialista. Hace escasos días, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que pretendían uniformar u homogeneizar los impuestos en toda España. Ante esto, mi pregunta es, ¿está dispuesta Laura Pérez a quitarle las competencias de autogobierno y quitarle las competencias a la Hacienda Foral para homogeneizar los impuestos en toda España? Hombre, pues si aquí tenemos un régimen fiscal y una competencia propia, se va a defender las competencias propias y se hará valer esta defensa aquí y donde haga falta. De hecho, el homogeneizar la materia fiscal, ellos lo hacen más bien o lo plantean en vista de que no haya desequilibrios territoriales y que se atiendan unos criterios de solidaridad, pero no como ataque a las competencias fiscales de cada de las comunidades, en este caso la comunidad foral, que sí la tiene, que también dijo que la respetaba. Vamos a escuchar en último lugar a la candidata del Partido Popular, Ana Beltrán. Señora Pérez, cada vez que le preguntan los ciudadanos por su programa electoral, siempre dice lo mismo, que lo tiene que consultar con Madrid, que lo tiene que aprobar Madrid, pero al final no le responde a nada de lo que le preguntan. Y yo le digo a usted, ¿no cree que es un fraude a los ciudadanos no explicar su programa y que usted no tiene criterio suficiente para explicar dicho programa y saber las medidas que quieren los navarros? Bueno, cuando quiera, señora Beltrán, quedamos y le explico todas las medidas que tenemos en el programa, porque a falta de uno no, tenemos dos programas, además un programa muy detallado, muy elaborado, que se ha llevado a cabo de forma participativa por distintos agentes, miembros de círculos temáticos, asimismo por miembros de los servicios públicos, también del sector privado, y por lo tanto es un programa que se ha hecho por la ciudadanía y atendiendo a la realidad que conocen. Por lo tanto, no es verdad que no tengamos programa, no es verdad que se decida en Madrid, sí que se ha establecido un programa marco para unificar una serie de medidas, pero que nada atentan ni alteran las medidas que se han decidido aquí. Nos quedan apenas 2 minutos, Laura Pérez, por citar algunas cuestiones del programa. Han hablado del desarrollo de la banca pública en las comunidades autónomas, han hablado de suministro de luz, agua y gas garantizado para quienes no puedan pagarlo. ¿De dónde van a sacar todo ese dinero? ¿Han hecho ya números? Porque aquí hay muchas de las cosas en este programa que se necesitan unos presupuestos impresionantes. Sí.
esa revisión y esa baremación se está haciendo a través de estatal, está haciendo todo lo que es una previsión de cuánto y de dónde se podría recaudar esas cantidades, y los números se han hecho. No los tengo aquí, pero existe una cuantificación de todas las medidas y esa cuantificación se basa en criterios objetivos, racionales, posibilistas, y que bastaría con hacer una reforma fiscal progresiva y redistributiva de la riqueza. Es decir, que quienes hasta ahora no han pagado y son los que más tienen, que a partir de ahora paguen más, o que paguen sencillamente como en el resto de Europa. ¿Qué hacemos con el IRPF? ¿Cuáles son las bases? En el IRPF se establece, ha sido un tema polémico y de hecho está en fase de revisión, puesto que ha habido sectores... Revisión interna suya. Revisión a nivel estatal, puesto que se establecía el mínimo, creo recordar, en 55.000, 60.000 euros, ¿no? No quiero meterme en temas que ahora mismo no tengo datos exactos, pero se está revisando la cuestión del IRPF porque se apreció que tal vez se había puesto en una cuantía un tanto que, bueno, pues que a sectores como profesionales médicos, funcionarios que trabajan mucho, no atendía a criterios de equidad o reales. Vamos a terminar. ¿Hay algo que no haya hecho bien Podemos? ¿Hacen ustedes autocrítica? Sí, de hecho tenemos que hacer mucha autocrítica. Después de las elecciones tenemos que analizar muchísimas cosas, sobre todo cómo hacer para activar los círculos, para que estos sean la estructura básica de Podemos, quienes estén en constante contacto con la ciudadanía, cómo potenciar esa participación ciudadana, y hay muchas cosas que se tienen que ir mejorando, pero han de tener en cuenta que se trata de una formación nueva, que en muy poco tiempo se ha enfrentado a todas las elecciones habidas y por haber, que ha hecho un programa en un tiempo récord cuando otras formaciones políticas disponen de varios años para hacerlo, pero se cuenta con mucha gente muy preparada y con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Tiene Laura Pérez su Pepito Grillo? ¿Quién le canta a las 40? ¿Quién le dice las verdades? ¿Quién le dice esto es así, aunque no me quieras escuchar? Últimamente tengo demasiados pepitos grillos y bueno, pues yo escucho a todo el mundo. Ahora bien, luego pues me caracteriza que hago siempre lo que me parece. 30 últimos segundos, ahí tiene su cámara, despedimos el programa así. Bueno, pues estamos ante una oportunidad única. Yo quiero decirle a la ciudadanía que es fundamental participar en política, informarse, crear su propia opinión, y estamos en un momento de cambio en el que no podemos seguir permitiendo ni dando un voto de confianza a quienes nos han traído a la actual situación. No nos dejemos embaucar por cantos de sirena y apostemos por una verdadera transformación social que tiene que ir de la mano de toda la ciudadanía, y queremos ser representantes de todas esas personas que han venido trabajando en todos estos años para hacer de esta sociedad una sociedad más justa. Laura Pérez, candidata de Podemos en Navarra, muchísima suerte el próximo día 24. Muchísimas gracias. Buenas noches y gracias por haber venido. Yasker, gracias.